en las calles de la Ciudad de México una marcha contra la gentrificación. Consignas como "fuera gringos" se escucharon durante la manifestación, que tenía el objetivo de visibilizar el alto costo de las rentas en viviendas y servicios atribuido, entre otras cosas, a la llegada de extranjeros. Esto, en palabra de los migrantes y de los manifestantes, provoca el desplazamiento de las personas que por años han habitado estas colonias y exacerba la desigualdad social del país. Al respecto, el 8 de julio, el diario El País señalaba en una nota que la marcha contra la gentrificación en México traslada a las calles la tensión política con Estados Unidos, al mismo tiempo que reactualizaba las tensiones por la política antimigratoria de Estados Unidos y las acciones cometidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en contra de todos los migrantes que habitan tierras estadounidenses. Ante las consignas que aparecieron durante la marcha contra la gentrificación, la actual presidenta dijo en su conferencia matutina del lunes 7 de julio: las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. México, reiteró la presidenta, es un país abierto al mundo, solidario, fraterno, así es nuestro pueblo y así debe ser. Lo anterior nos lleva a preguntarnos cómo abordar el fenómeno de la xenofobia que aparece en diferentes países del mundo. ¿Cuál es el sitio del extranjero? ¿Es posible hablar de hospitalidad en un mundo marcado por las crisis humanitarias? Bueno, pues en el programa de esta tarde platicaremos sobre estos temas con Frida Calderón Boni, traductora del libro El sitio del extranjero, repensar la hospitalidad, de Michel Auger, publicado por la editorial Cantamares. Yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida al programa 1206 de la Feria de los Libros, el espacio radiofónico de la Filminería en Radio UNAM, en donde el libro solamente es el punto de partida para poder conversar sobre temas de importancia para el presente de nuestro país. Agradezco a todos y cada uno de ustedes que prestan sus oídos para acompañarnos en esta emisión a través de las ondas hertzianas de Radio UNAM y también mediante la fibra óptica en radio.unam.mx o bien en nuestra transmisión por Facebook. Recuerden, nos encuentran como la Feria de los Libros y también en el perfil de la Filminería. Además, en X estamos como @ferialibros, en Instagram @ferialibrosru, @filminería, son las cuentas oficiales de este programa y los invitamos, por supuesto, a que hagan comunidad, a que nos envíen sus comentarios sobre el tema del cual estaremos platicando esta tarde. Vamos a escuchar nuestra efeméride literaria y regresamos para platicar con nuestra invitada de esta tarde. La Feria de los Libros recuerda a Juana de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, 1651-1695. Escritora y ensayista, abordó de manera crítica temas relacionados con el feminismo, el matrimonio y la religión. Sor Juana fue considerada la última poeta del siglo de oro español, y su legado literario también abrió paso a la lucha por el derecho de las mujeres a estudiar. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Poesía, Sor Juana Inés de la Cruz. Antología poética. Y a propósito de nuestra efeméride literaria, los libros que tenemos para ustedes se van a ir para las dos primeras personas que nos escriban en el chat de esta transmisión y nos digan en qué día nació Sor Juana Inés de la Cruz. Para las primeras dos personas que nos contesten correctamente, tenemos un ejemplar del libro del cual estaremos platicando esta tarde, El sitio del extranjero, repensar la hospitalidad, una traducción de Frida Calderón Boni, un libro de Michel Auger, publicado por la editorial Cantamares, y también un ejemplar de breve crónica del sindicalismo en México de Pedro Aces Barba. Esta es una cortesía de Miguel Ángel Porrúa. Recuerden, envíenos su respuesta correcta seguido del título del ejemplar por el cual ustedes están participando. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a formar parte de su grupo de becarios. Si eres estudiante universitario o recién egresado y tienes interés en el libro y la lectura, consulta la convocatoria en filminería.unam.mx.
Y como se los adelantaba al inicio en el programa de esta tarde, vamos a conversar sobre un libro que invita a la reflexión y a la crítica sobre los diferentes fenómenos de movilidad que vivimos en la actualidad. Y para ello nos visita Frida Calderón Boni, doctor en Antropología Social por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y es profesora asociada C de tiempo completo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, el CELA, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su principal línea de investigación es el estudio de los procesos migratorios y de las reconfiguraciones espaciales provocadas por la movilidad, y entre otros proyectos se dio a la tarea de traducir este libro de Michel Auger, El sitio del extranjero, repensar la hospitalidad, publicado por Cantamares Editorial. Doctora Frida Calderón, bienvenida a la Feria de los Libros, un gusto que nos acompañe esta tarde fría y nublada aquí en la Ciudad de México, muy otoñal por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto poder conversar sobre este proyecto. ¿No? Y sobre los temas, ¿no? Porque además es un libro muy importante para el presente. Pero antes de hablar de esta obra me gustaría iniciar preguntándote cómo llegas a la obra de Michel Auger y qué fue lo que hizo que te interesara traducirla al español. Bien, pues diría que Michel Auger está en la lista de mis antropólogos favoritos, básicamente. Entonces hay una dimensión sí muy personal, ¿no? De identificación con la manera de trabajar de este antropólogo. Y yo lo descubro justamente durante mis estudios de doctorado en Francia. Es un antropólogo que se ha dedicado realmente a pensar distintos tipos de movilidades. Ha trabajado mucho en el continente africano con los espacios de campamentos de refugiados gerenciados por agencias internacionales como la ACNUR. Trabajó también mucho en contextos de desplazamiento forzado en Colombia. Ha trabajado también en Brasil y creo que además de haber trabajado otras latitudes como Líbano, por ejemplo, pero creo que esta práctica, esta mirada de diferentes latitudes que aparecen siempre presentes en su trabajo es una de las cosas que primero me llamó la atención, y en particular el hecho de que a pesar de estar afrontando siempre reflexiones de carácter quizá un poco más filosóficas, ¿no? Cuestionamientos que atraviesan un poco los espacios, al mismo tiempo siempre hace el vínculo con sus trabajos de terreno, ¿no? Entonces es el hecho de que realmente sea un antropólogo de campo, lo que a mí me parece muy interesante en la manera en que él trabaja, y a partir de ahí básicamente le he seguido la pista y leo todo lo que escribe. Y a propósito del tema que se desarrolla en el libro, ¿por qué consideras que es importante, no solo para las ciencias sociales, sin duda lo son, pero también para la sociedad en general, un libro como este que nos provoca y al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre estas crisis humanitarias actuales? Bien, pues justamente cuando conocí el trabajo de Auger, El extranjero que viene, se llama en francés, me parecía que era la posibilidad justamente de dar a conocer el trabajo a más personas, ¿no? Digamos que hay trabajos más académicos, ¿no? Más concentrados específicamente en ciertos terrenos de investigación, más teóricos, y en este caso tenemos acá un ensayo más abierto que me parece puede interpelar de mejor manera a poblaciones fuera de la academia. Y también un trabajo que me parecía posible traducir, ¿no? No me hubiera lanzado a otras de sus obras que son mucho más extensas, y al mismo tiempo lo que yo venía a encontrar en este trabajo era justamente hilos que conectaban con muchos otros trabajos previos, lo que a mí me daba la sensación de realmente estar en el universo mental de Auger, entendiendo lo que ahora estaba diciendo y un poco generando con esta reflexión respecto a la hospitalidad una reflexión que nos competía a todos, ¿no? Yo regresé de vivir en Francia muchos años en el 2019 y de pronto me parecía que los estudios migratorios en México, en América Latina, estábamos un poco atrapados en la lectura del control y de la gestión de las movilidades, y que nos hacía falta proponer quizá otra cara, otra mirada a lo que estaba sucediendo con las poblaciones móviles en el continente. Y bueno, estamos siempre de cara a políticas securitarias, a políticas de criminalización, a políticas de control, y entonces me parece que un poco darle una vuelta de tuerca a esos contextos pasaría por entender cómo pudiésemos ser capaces de generar una reflexión sobre el recibimiento, la recepción, el encuentro posible con los extranjeros, ¿no? Con los migrantes.
Y me parece fabuloso esto que mencionas del lenguaje y el tipo de escritura que utiliza el mismo Michel Auger y que tú sigues en esta traducción que, insisto, a mí me gustó muchísimo porque es accesible. Estamos acostumbrados a muchos trabajos académicos que son cerrados, son herméticos, son difíciles de comprender para aquellos que no forman parte del mismo saber o de la misma institución. Sin embargo, en esta obra la verdad es que es muy accesible e incluso utiliza ejemplos pues de la cultura pop, ¿no? Al final utiliza como ciertas películas para ejemplificar lo que está sucediendo. Entonces, eso me pareció interesante. Y ahora, al inicio de la obra, Michel Auger lanza una pregunta que me parece prudente traerla a esta conversación, y es ¿cómo podemos hablar de una hospitalidad incondicional o cuáles serían los problemas de pensarla de esa manera? Porque vaya que hemos escuchado hablar que la hospitalidad tiene que ser sí o sí, pero Michel Auger creo que nos invita a pensar en los matices que esto podría tener. Sí, pues justamente es parte de lo que me parece muy valioso en su trabajo, que logra hacer una articulación entre reflexiones de tipo más filosóficas, sí, históricas, y al mismo tiempo sin perder de vista terrenos específicos, ¿no? Lugares precisos en los que él se encuentra con migrantes, ¿no? Espacios de espera, atrapamiento en frontera, campos de detención, etcétera. Y en efecto su entrada es bastante filosófica, ¿no? Él comienza reflexionando sobre, a partir del trabajo del filósofo Jean-Luc Nancy, que vivió una operación de injerto de corazón. Este filósofo escribe un trabajo que se llama El intruso y digamos que Michel Auger parte de ahí, ¿no? Para pensar la dimensión de extranjería, para pensar qué significa la llegada de alguien ajeno. Y entonces, pues me parece como muy potente, ¿no? Pensar en eso, porque justamente lo que proponen este autor Nancy es considerar que es necesario reconocer la dimensión de intruso en el otro, ¿no? Que querer eliminar esa dimensión de extranjería, de ajeneidad, en realidad no sería la buena estrategia, ¿no? El filósofo lo reflexiona en relación a este órgano que van a poner en su propio cuerpo y me parece como una metáfora muy, muy potente respecto a la importancia también de poder recibir a los migrantes, ¿no? Los migrantes serían como esos otros órganos que podrían potenciar la vida de nuestras propias sociedades en lugar de considerarlo como algo que viene a pervertir, que viene a alterar, que viene a ensuciar, digamos, nuestros propios espacios nacionales, ¿no? Y luego entonces avanza en esta reflexión de tipo más filosófica al trabajo de Jacques Derrida, quien había escrito esta idea de la hospitalidad incondicional alrededor de los años 90, y Auger no elimina esta idea de la hospitalidad incondicional, pero sí le parece que hoy día, de cara a la configuración, digamos, de las relaciones entre estados, ¿no? En un mundo globalizado, pero en donde sabemos que hay una desigualdad en términos de quienes pueden y no pueden moverse, lo que él dice es que necesitamos repensar la hospitalidad en términos de qué hospitalidad, en qué lugares, ¿no? Con qué potencia, con qué alcance, y luego entonces ahí va cuestionando los diferentes momentos, va más hacia la historia de cómo los migrantes han tenido distintas categorías, ¿no? El Estado se hace cargo de manera distinta de estas categorías, hay una suerte de clasificación del otro, ¿no? Tener o no tener papeles, ser refugiado, ser demandante de asilo, y entonces lo que le interesa es identificar qué formas de hospitalidad pudieran concretizarse, conjugarse. Avanza entonces en su reflexión para pensar distintas escalas de hospitalidad y dice, bueno, puede haber una hospitalidad de tipo más doméstica, puede haber una hospitalidad más a la escala de la ciudad, que parece profitable, ¿no? Parece interesante generar este tipo de hospitalidad más comunal a la escala de las ciudades, pero luego también le interesa avanzar en la posibilidad de una hospitalidad cosmopolita, ¿no? Entonces está reflexionando sobre lo que implica realmente dar hospitalidad, ¿no? Y lo que me parece que es interesante o muy pertinente en la manera en que lo plantea es justamente en relación a, regresando a esta idea de el otro como el extranjero como alguien que un poco invade, que es un intruso, él regresa a muchos ejemplos etnográficos para mostrar que efectivamente sí, darnos la hospitalidad no es negar la dimensión del otro como extranjero, ¿no? Y que al contrario es en esta dimensión de la alteridad
donde podemos repensar la hospitalidad y la pertenencia de unos y otros. Claro, y no pensarla como categorías inmanentes, sino también como categorías históricas y antropológicas que tienen que ser situadas en su propio contexto para entender las dinámicas y las relaciones que se desarrollan al haber hospitalidad. Amigas y amigos, estamos platicando con Frida Calderón Boni, traductora del libro de Michel Auger, El sitio del extranjero. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos aquí a la Feria de los Libros. En la Feria de los Libros, en el 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM, de manera simultánea también estamos transmitiendo en nuestro Facebook Live la Feria de los Libros y en el perfil de la Filminería. Esto que escucharon es El extranjero, del álbum Pequeño del cantante español Enrique Bunbury. Frida, me gustaría que ahora platicáramos de cómo podemos entender la hospitalidad en un mundo global, interconectado, y en donde el Estado, ya tú me dirás si sí o si no, asume esta práctica que antes se creía ancestral, pero que ahora pues la desarrolla la comunidad, estas casas de migrantes, etcétera, diferentes asociaciones, y desplaza un poco al Estado o juega un papel importante, no sé, tú ya no lo dirás. Sí, me parece que lo que está en juego ahí es un cuestionamiento sobre la pertenencia, ¿no? Y la idea es decir, no podemos hoy día en un mundo con muchas movilidades, con conexiones más bien de tipo informáticas, ¿no? De redes, con una presencia del mundo común que habitamos, no podemos suponer que el Estado-Nación es el único contenedor y definitorio de nuestras identidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuestionamiento va por ese lado, de decir, ser extranjero no es una esencia con la que nazcamos, sino una condición de una situación que nos toca vivir, ¿no? Y en ese sentido, la idea es, a todos nos podría pasar que fuésemos el extranjero de alguien, ¿no? En ese sentido, repensar la pertenencia pasa justamente por reinterrogar qué es hoy día las soberanías nacionales, ¿no? A qué nos estamos refiriendo con estas nociones de nacionalidad que en algunos casos empujan a la xenofobia, ¿no? Como lo mencionábamos un poco con el inicio del programa en relación a estos migrantes que se instalan en las ciudades del sur global. Y yo creo que acá lo que le interesa a Michel Auger es justamente avanzar en la idea de que necesitamos repensar nociones como derechos, como justicia, como responsabilidad, ¿no? Y luego también sí es reinterrogar el rol de los estados que se han presentado más como espacios de seguridad que nos estuviesen protegiendo frente al otro, para repensar que ese no es el rol que queremos que tenga el Estado Nacional, ¿no? El Estado Nacional no puede ser visto solamente como el espacio que nos protege del otro, sino pensar en nuevas formas y luego también no caer en una trampa moralizante en la que cada uno de nosotros de manera individual tuviésemos la responsabilidad de recibir a alguien, ¿no? Tiene que ser una responsabilidad más colectiva, más compartida. Y en ese sentido es que la hospitalidad finalmente implica repensar estas nociones de justicia, de solidaridad,
que si no me equivoco también un poco la crítica del Michel Ayer va hacia allá, hablar de este individualismo que nos quieren, o esta culpa interiorizada que nos quiere dar el Estado, de que si no recibimos, si no acogemos, somos culpables de no recibir o de no ser huéspedes de estos extranjeros. Exacto, pero al mismo tiempo estamos un poco invadidos de discursos mediáticos que nos quieren convencer que hay esa llegada de otros un poco así de manera muy borrosa, digamos. En realidad no conocemos al otro, ¿no? Y entonces en ese sentido la reflexión de la hospitalidad también pasa por identificar que la hospitalidad es una relación y que es una relación que sucede en un determinado espacio y durante un tiempo determinado, ¿no? Eso es muy interesante en la etnografía que hace Agier, porque incluso lo lleva a esta hospitalidad más íntima, familiar, en donde dice, bueno, yo recibo en casa a quien deseo recibir. Sí. Y es real que esa recepción tiene un inicio y tiene un fin, porque la idea es que esa otra persona pues vuelve al lugar de donde viene, o para el caso de un familiar que viniera a visitarte, ¿no? Que estaría en casa de manera temporal, un amigo, ¿no? Al que le das un espacio, al que le dedicas cierto tiempo, al que recibes de alguna manera, lo que él hace es espejear con estas formas de hospitalidad más privada y decir cómo tendría que ser una hospitalidad en otra escala. Tendría que ser la posibilidad de que existiese un lugar para esos extranjeros en nuestros propios espacios nacionales, ¿no? De ahí también un poco el juego que hicimos en la traducción del trabajo con el título. Sí. En este ir y venir entre una lengua y otra, en fin, jugué un poco con esta idea de que la traducción también era una migración, ¿no? Era llevar esa lengua a otro espacio, y en ese sentido, pues yo siempre sentía que estaba como muy invadida del propio vocabulario de Michel Agier, y al mismo tiempo el paso del francés al español me permitía un poco jugar con las palabras. Y él en su título habla de un extranjero que viene, que está llegando, que potencialmente va a llegar a nuestras sociedades, y como hay una reflexión muy fuerte sobre la dimensión espacial, hay este juego de palabras de cuál es el sitio que puede tener el extranjero, ¿no? Un sitio que es social y también espacial, ¿no? ¿Dónde va a poder estar acá? Precisamente al final de la obra el lector puede encontrar un posfacio donde tú mencionas lo siguiente: traducir es migrar, moverse del lugar, decir desde otra parte. Aunque es siempre Agier quien habla, tuve que preguntarme, dices tú, cómo decir mejor. Y esto me lleva a preguntarte también sobre cuál es la importancia, ya para ir cerrando esta charla, cuál es la importancia y la fuerza de este libro para pensar la crisis humanitaria en Latinoamérica, porque Agier lo hace en Europa y particularmente en Francia, pero ¿cuál sería esa recepción y esa importancia en Latinoamérica? Y bueno, si nos vamos más específicos al caso de México. Sí, bueno, yo creo que sí, su reflexión parte del contexto europeo, pero justamente como tiene ese conocimiento de otras latitudes, nunca pierde de vista que estamos ante un proceso que es bastante global en esta contradicción de los estados nacionales buscando el control de las movilidades. Y entonces incluso menciona los proyectos de casas de migrantes en México, sí, ¿no? Sí. Los menciona, él conoce, a mí me tocó encontrarlo en Tijuana, él conoce estos lugares. Menciona Tijuana. Menciona Tijuana, las casas de migrantes. Entonces creo que la importancia radica en eso, en que repensemos todos, cada uno de nosotros, nuestra capacidad de recibir en el sentido de entrar en relación con esos otros, ¿no? No digo que cada sujeto del país, de México, tiene que abrirle la puerta a un migrante, pero creo que sí necesitamos repensar la posibilidad de conocer esos otros, ¿no? Creo que hay una construcción del extranjero migrante muy negativa, ¿no? Siempre como subalterno, pobre, incluso sucio, en fin, con un conjunto de estigmas muy racistas, y el objetivo sería repensar nuestra capacidad de que estamos juntos en esta tierra, ¿no? No hay otro lugar a donde irnos más que como un planeta, y que necesitamos compartir nuestro vivir en esta tierra, y que eso pasa por generar estas políticas contrarias a la desechabilidad, al rechazo, y sino más bien políticas de la receptibilidad, ¿no? De poder conocer al otro, de poder entrar en relación con él, de descubrirnos por él también, ¿no? No pensar solamente en el otro como lo dice Jean-Luc Nancy, como algo que nos invade, sino como algo que en su extranjería nos permite repensarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Y entonces en ese sentido creo que el texto es muy importante de cara a los procesos muy de derechización y de xenofobia, de nacionalismos
extraños que está conociendo el mundo, ¿no? Precisamente por eso, cuando nosotros recibimos la propuesta y decidimos que nos acompañaras para platicar del libro, creíamos y creemos que es un texto, un libro muy prudente. Por eso, por la emergencia de diferentes derechas, ultraderechas, racismos e incluso clasismo. Yo me atrevería a decir que la categoría misma de migrante pues también está condicionada por el lugar desde el cual se viene, ¿no? Lo vemos aquí en el país, no es la misma recepción alguien que migra, por ejemplo, de España a alguien que migra de Centroamérica, por ejemplo. Ahí hay condiciones que vale la pena matizar y poner a reflexionar. ¿Dónde pueden conseguir el libro, Frida, nuestras amigas y amigos? Pues en diferentes librerías, en las ferias del libro, en el Péndulo, y por supuesto también pueden contactar a Cantamares, que es un proyecto editorial pues muy interesante, que se ha dado a la tarea justo de traer otras lenguas, ¿no? de hacer migrar obras literarias al español, y que recomiendo muchísimo. Pues aquí está la invitación, amigas y amigos, para que se adentren a esta obra, prolonguen esta discusión, este diálogo que hemos tenido nosotros y que ustedes pueden tener con el propio Ye y con la propia traductora Frida, que ha hecho un trabajo espectacular y que vale la pena traer al presente porque son temas que nos atraviesan, que estamos viviendo y que esperemos pues tengan solución o tengan matiz, pero desafortunadamente vemos que se están exacerbando, así que es prudente y es necesario hablar de ellos. Frida, te agradezco mucho y los micrófonos siguen abiertos para que sigamos platicando de estos temas. Muchísimas gracias por la invitación y invito a todos a que se den el tiempo de leer El sitio del extranjero. Perfecto. Y bueno, pues también quiero aprovechar para saludar a las personas que han reaccionado en el programa a través de Facebook. Arelia Ayala, Caro Andy, Antonio Canseco, Geo Mendíbil, Zaira Karen, Arelia Ayala, Caro Andy, Danés Romarco, Daniel Iturbide son el nombre de algunas personas que han reaccionado, que nos han acompañado a través de nuestro Facebook Live. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa por 30 días en Facebook, porque ya saben que Zuckerberg ha cambiado las reglas del juego y ahora los lives están desapareciendo después de 30 días, pero también lo pueden hacer en nuestras cuentas de Instagram, @ferialibrosru, @filminería, lo subimos el día miércoles, y ahora también en la cuenta de YouTube de la Filminería subimos el programa completito, así que los invitamos a que lo visiten, reaccionen, compartan, para que estos temas y estas discusiones puedan llevar a más personas. Le agradezco a todo el equipo que hace posible este programa: Pablo Cuellar en la producción, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos, Claudia Pérez, Carla Villalobos, Marco Jiménez, Luis Pérez, Tessa Uribe en la locución de los contenidos, y en los controles técnicos, Socorro Montes y Roberto Valverde. Yo soy Álvaro Canseco, que tenga una excelente tarde. Recuerde, leer es estar vivo. Hasta entonces. Y en la cartelera cultural, asiste a la conferencia magistral La locura divina, poetas místicas de la India, con la participación de Elsa Cross, que organizan Ediciones Era y el proyecto editorial Utópicas, el 12 de noviembre a las 18 horas en Felipe Carrillo Puerto 60, Coyoacán, 04000, Ciudad de México. Sé parte del Círculo de Lectura, una rueda que gira incesantemente, que se llevará a cabo en la librería Jaime García Terrés el jueves 13 de noviembre de 16 a 17 horas en Avenida Universidad 3000, Ciudad Universitaria. Entrada libre con previo registro. La Cátedra Extraordinaria Octavio Paz te invita al encuentro Poesía y Naturaleza, Mundos Posibles, en la Sala José Clemente Orozco del Colegio de San Ildefonso el 13, 14 y 15 de noviembre, en un horario de 11 a 18 horas. Entrada libre. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela. Hay más de una cara en todos los libros.